La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad generó un cambio radical o importante o significativo en las decisiones de los jueces. Y Juan, en la primera hoja de su libro, nos da la respuesta. Y la respuesta es que no. Bueno, para llegar a esta conclusión, Juan hizo un análisis de una cantidad muy relevante de jurisprudencia argentina, y esa síntesis de los fallos la podemos encontrar en el capítulo 4 del libro, que es el más extenso. Y sin quitarle mérito de ningún tipo a la Convención, a mi humilde entender, lo que creo es que durante toda la obra lo que hace él es sacarle el velo de cuasi Biblia que le hemos otorgado a este instrumento. Pero repito, sin quitarle ningún tipo de valor. ¿Y por qué el autor hace esto? Porque el autor nos revela una verdad incómoda. ¿Y por qué es incómoda la verdad que revela Juan en este libro? Porque Juan dice, la Convención es ambigua. A la Convención hay que interpretarla y la Convención legisla de manera genérica. Y acá se nos presenta un inconveniente, que es que Argentina, además de incorporar obviamente la Convención primero en la legislación y luego como tratado, lo que hace es suscribir el protocolo facultativo. Y en ese protocolo facultativo lo que hicimos fue darle la palabra autorizada al Comité de la Convención, que es un organismo técnico, para que sea eso, la voz autorizada para interpretar qué quiso decir en tal o cual artículo. Y eso, sumado a que nuestro control de convencionalidad es difuso, genera fricción. Todos los planteos que hace Juan en el libro creo que no son menores y sí son necesarios. ¿Y son necesarios para qué? Para lograr pautas claras de interpretación de las normas jurídicas. Y yo lo que creo es que este no es un libro más sobre discapacidad. ¿Y por qué pienso que no es un libro más sobre discapacidad? Porque es un libro de consulta permanente, porque es un libro que durante toda su obra está buscando darle precisión a nociones genéricas, porque es un libro que no tiene tapujos, porque es un libro que está desprovisto del elogio demagógico y tiene excelencia académica. Y el libro es como Juan. Los que lo conocemos sabemos cómo es Juan. Juan es controvertido. ¿Y por qué digo que es controvertido? Porque las personas controvertidas son personas que tienen cosas importantes para decir. Y creo que es muy importante lo que Juan supo reflejar a lo largo de toda esta obra. Y creo que lo importante es que él los impulsa con esta obra desde el lugar en el que estemos, ya seamos personas con discapacidad, padres de personas con discapacidad, jueces, legisladores, amigos, desde un movimiento asociativo, desde donde sea. Juan nos impulsa a trabajar con excelencia académica. Así que bueno, muchísimas gracias por tu libro, Juan. Bueno, mi nombre, Andrea Pasodomo, abogada. Hace muchos años me dedico a todo lo que es el abordaje de la discapacidad en el ámbito laboral y tengo el honor de tener un espacio académico junto a Juan y el equipo en todo lo que es la parte de la facultad, del práctico de la facultad especializado en discapacidad, el área de posgrado, que nos sigue enriqueciendo a todos interdisciplinariamente. Y de repente Juan nos dijo y nos invitó a acompañarlo en este momento y a ser parte con él de esta nueva presentación de una obra que es fruto de muchos años de investigación y ha sido de tanta excelencia y de tanta riqueza la obra en sí misma,
que ha recibido la coronación con el título de doctorado, lo cual realza y da un plus aún mucho mayor, porque su ofrecimiento y su generosidad de entrega hacia todos nosotros al poder acceder a la obra es realmente, como dijo Mariana, realmente es de excelencia académica. Pensaba qué contarles. Primero agradecer el espacio y agradecer poderlo compartir con Juan y con ustedes este momento. Y contarles, sumando a lo que ya transmitió Mariana, que esta obra ofrece una mirada distinta acerca de cómo la convención impacta en todos nosotros. Tal vez tomando una posición que no es cómoda, ¿sí? Porque lo más cómodo es realzar el valor, el rol, no el valor, el rol que ha tenido en el impacto de la jurisprudencia, como todos podemos creernos en esa posición mayoritaria, y en la obra se nos invita a reflexionar y se nos demuestra que no es tan así, que venimos con muchos años de recopilación de jurisprudencia a la que ustedes van a poder acceder en un capítulo, el cuarto, como bien dijo Mariana, donde van a poder ver distintas facetas en el ámbito del acceso a los que las personas con discapacidad necesitan para atender sus requerimientos, y ver que la convención en ese rol y en ese impacto no es tan modeladora de la jurisprudencia. Y en este repensar, ¿no? En este volver a replantearlo y hacernos las preguntas en donde quizás las respuestas parezcan obvias, y es donde uno tiene que volverse a preguntar, vemos que llegamos a una convención que sin lugar a dudas tiene un valor como manifiesto o constitución, nos dice el autor, presentado por un colectivo de personas con discapacidad que bregan por sus derechos, que buscan igualdad, que buscan ser protagonistas de su propia historia. Un colectivo de personas con discapacidad al cual el autor lo define como un actor social, autónomo, plenamente consciente de su heterogeneidad, que brega por la defensa de sus derechos, por la igualdad, para todos, para todas, ¿sí? Así que bueno, en lo personal agradezco toda la información y toda la recopilación y la reflexión que nos invita a hacer el autor, siendo una herramienta académica para la formación de los alumnos de grado, en el posgrado, en el práctico y también en el posgrado, para quienes ya nos encontramos recibidos y seguimos estudiando y seguimos queriendo capacitar. Así que de mi parte agradezco la convocatoria y sean todos bienvenidos a la lectura del libro. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Enrique Suárez, soy abogado, formo parte del equipo académico que trabaja con Juan en el programa Universidad y Discapacidad. Soy profesor de grado, de posgrado, en el área de discapacidad, en otras materias también en la Facultad de Derecho de la UBA. Soy investigador, estoy trabajando sobre discapacidad en el Instituto Gioja, investigando en este momento diversos aspectos sobre la discapacidad. Integro una ONG, estoy en el tercer sector también, TGD Padres TEA, concretamente en el Nodo Capital, y todas son formas distintas de bregar y hacer avanzar y crecer en la solución de las problemáticas que tienen que ver con los obstáculos que se le presentan a diario a las personas con discapacidad. Nosotros aquí estamos celebrando, yo considero esto una celebración. Estamos celebrando en este momento el doctorado de Juan, su tesis transformada en libro. Celebro el enorme honor que ha tenido Juan para conmigo de invitarme a participar de esta instancia. Celebro otro honor que es el de compartir esta mesa con dos tan queridas amigas y altísimas profesionales de gran experiencia en materia de discapacidad. Y voy a ser egoísta por un segundo, es la primera vez que uno de mis hijos
está escuchándome en la faceta académica y puede asistir, y combinamos horarios para que ello sea posible. Así que, sí, gracias. Sí. A mí en lo particular es el calor familiar. Me pone muy orgulloso de que alguien de mi familia pueda compartir estos momentos por primera vez. No los hemos compartido antes porque somos una familia numerosa, con horarios diversos, no faltó voluntad, pero bueno, hoy se dio. Bueno, y el objetivo que a todos nos ha convocado hoy es hablar, reflexionar, presentar el libro de Juan. Todos los que amamos alguna expresión elaborada por el hombre, sea la literatura, el cine, la música, tenemos en el tiempo una selección de libros, no diría hoy LPs, playlist hay que decir hoy, ¿no? En música, si no me va a deschavar la edad, y también en formato digital algunas películas que vamos guardando, vamos valorando de manera especial por su contenido. Antes se decía, tengo estos libros en la mesita de luz porque antes de acostarme, todas las noches voy releyendo la pila y voy poniendo abajo el que termino de leer y tomo el primero que queda arriba. Y ese grupo selecto de libros que yo tenía o tengo en mi mesa de luz, hoy puede ser también en un rincón de la biblioteca, en un sector de la biblioteca, vamos poniendo esas obras señeras, capitales, fundamentales para el tema que nos interesa conocer, para el que nos interesa estudiar, saber más, y producto del paso del tiempo y el esfuerzo personal vamos seleccionando esos libros. Lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con las películas, vamos valorando, nos van gustando en demasía determinadas producciones y las queremos tener a mano para verlas, escucharlas, y en el caso de los libros, seguir creciendo, consultarlas, rememorarlas, buscar algún dato, alguna información, alguna opinión del autor de ese libro que está allí. Yo creo sinceramente que el paso del tiempo, ya algunos datos que han surgido, recién nos hablaban de que es el libro más vendido en este momento de la editorial, yo creo que el paso del tiempo va a mostrar que el libro de Juan está destinado a ser una obra de alta referencia en materia de discapacidad, que va a tener que ser consultada por cuanto profesional desea acercarse, aproximarse, interesarse a la temática de la discapacidad. Va a ser un verdadero, si ya no lo es, un verdadero hito. ¿Por qué? Mis amigas ya lo han dicho, porque ha sido encarado con una seriedad científica, metodológica, con una búsqueda de la verdad auténtica y personal por parte de Juan. Los que lo conocemos sabemos que él encara la búsqueda de la verdad de esa forma, sin ninguna limitación, sin ninguna hipocresía, la encara con total honestidad intelectual, y entonces el producto es de altísima, elevadísima calidad, el producto por el libro. Y por eso digo, uniéndome a las palabras recientes de Andrea, que este libro va a ser de ineludible consulta para cualquier profesional que interdisciplinariamente, porque esto no es solo para los abogados, sino que la discapacidad es interdisciplinaria por naturaleza, va a tener, quien quiera conocer las esencias conceptuales de todas las temáticas de la discapacidad, va a tener que tener este libro en algún lugar bien individualizado de su lugar de trabajo. Yo lo que había pensado para hoy es poder compartir con ustedes la idea de que la tesis de Juan, transformada en libro, en realidad no vino de la nada, sino que es producto de un largo trayecto personal de Juan y de un largo camino donde fue trabajando, produciendo concretamente y formando, educándonos en el sentido más profundo de la palabra a todos cuantos estamos a su alrededor. Y me tomé la libertad de seleccionar dos obras anteriores a la tesis para que ustedes puedan ver el proceso del camino que ha hecho Juan para llegar a la tesis.
Obviamente hay muchos más libros. Juan no escribió solamente 3 libros. Ha escrito muchísimos más libros, incontables artículos, comentarios a fallos, etcétera, etcétera. Pero creo que esto va a ser bien gráfico de lo que yo quiero expresar. Este camino que ha emprendido hace mucho tiempo Juan en pos del conocimiento, el aprendizaje, el querer dar lo mejor de sí mismo cada día en materia de discapacidad. En el año 2014, Juan edita a través de Udeva el libro Discapacidad y Universidad. En este libro, él nos cuenta algo muy valioso, cómo se interconectó por primera vez con la discapacidad, cómo se adentró en el conocimiento de la discapacidad. No lo cuento para que lo puedan, no les voy a contar la historia si van y lo leen ustedes. Cómo nació su interés, su vocación por la discapacidad. Luego en este libro nos empieza, porque lo va a hacer siempre, dando siempre un agregado más, actualizando la idea. Él trabaja la noción de discapacidad, los llamados modelos, que son abordajes, miradas que ponen el acento en un punto u otro. Nos explica el abordaje médico, el abordaje social. Explica en este libro el marco normativo para ese momento que estaba vigente en el marco en el campo de la discapacidad, y toca una serie de temáticas fundamentales para la materia: cupo laboral, la importancia de las estadísticas, la accesibilidad, y hace un breve análisis, porque su proyecto de trabajo en el libro no permitía que fuera más extenso, un breve análisis de la convención. Luego se toma un trabajo muy valioso en este libro, que es hacer entrevistas de primera mano, diálogos directos con actores cotidianos que sufrían y sufren, quizá no ellos, o quizá sí, pero que representan a muchísimas personas que sufren diariamente las barreras que interpone discapacitantemente la sociedad frente a las deficiencias que presentan determinadas personas. Aclarando, y esto es personal, que deficiencias tenemos todos, deficiencias tenemos todos. No es que hay un grupito de personas que tienen deficiencia y tienen que interrelacionarse de un modo especial con el resto del conjunto social. Deficiencias tenemos todos. Yo soy miope, no sé hablar un montón de idiomas, no sé andar en bicicleta, jamás salí de la Argentina, nunca viajé al exterior, no sé, un montón de cosas, no sé nadar muy poco, casi me ahogaría, no sé nadar prácticamente. A ver, deficiencias tenemos todos, para que quede claro el concepto. Y además, a caballo o encabalgándose con estos testimonios, Juan nos regala en este libro el desarrollo, la génesis y el desarrollo de cómo surge el programa Discapacidad y Universidad, hasta llegar al dictado de la resolución 339 del 2007 por parte del rectorado de la UBA, que consagra hasta el día de hoy en forma permanente este programa. Y por último, que era el objetivo principal del libro, Juan se introduce en una temática que es poco estudiada, que es el derecho de las personas con discapacidad a un acceso en igualdad de trato y condiciones a la educación superior. El objetivo de esta obra, en definitiva, es plantearse si realmente las personas con discapacidad tienen verdaderamente garantizado el acceso a la educación superior, en igualdad de condiciones y tratos que los demás integrantes de la sociedad. En el año 2017, el año pasado, muchos deben haber estado, si bien la factura, desarrollo, ideación del libro es bastante anterior, en el año 2017, un emprendimiento conjunto de Copidis, Ubanex y Udeva permiten que Juan nos traiga una obra colectiva de muchísima riqueza, titulada La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: avances, perspectivas y desafíos en la sociedad argentina. Aquí Juan asume un doble rol, el rol de compilador y de organizador de la obra, y a su vez él se ocupa de un capítulo, continuando con la línea anterior, dedicado a los derechos de las personas con discapacidad a la educación superior. Convoca a importantísimos profesionales para que toquen temas tan importantes como salud, educación, apoyos y vida independiente, calidad de vida, el derecho a la realización familiar, participación en las decisiones
y un capítulo especialmente dedicado a la visión de los derechos humanos respecto de la discapacidad. En la introducción de este libro, Juan dice algo, claro, una vez que leemos la tesis podemos empezar a descifrar las pistas que nos fue dejando tipo Hansel y Gretel antes en los demás libros. En la introducción, Juan, de este libro, nos dice que es muy importante que se haya alcanzado un instrumento internacional de derechos humanos, que es un emblema y símbolo de los esfuerzos realizados a nivel colectivo e internacional por alcanzar los objetivos de no discriminación, desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad. Quiero resaltar esto porque, en sintonía con lo que dicen Mariana y Andrea, Juan en ningún momento le resta valor a la convención, al contrario, rescata su verdadero significado como instrumento de derechos humanos internacional, que en definitiva es un consenso universal que se logró luego de muchísimos esfuerzos en un tiempo y momento dado. Llegamos así a la tesis doctoral de Juan, editada este año, que se llama Discapacidad y Derechos. El objeto principal del libro ya lo han explicado Mariana y Andrea. Yo lo único que quiero rescatar, que esto es la tesis principal que presenta Juan, pero además Juan desarrolla muchas otras temáticas en el libro, que por eso digo que es ineludible su lectura, además de la importantísima jurisprudencia que desde el año 2011 hasta el año 2016 Juan recopiló, sistematizó, estudió, clasificó y extrajo los elementos necesarios que él consideraba, en una ponderación personal, por supuesto, porque es su tesis, necesarios para la formulación de la idea que iba a defender en la tesis. Por supuesto, esa jurisprudencia tiene un enorme valor y tenemos que rescatar, como hacemos todos, la enorme generosidad de Juan, que al hacer libro la tesis pone a disposición de todos esa jurisprudencia para su consulta y para su uso, porque muchos profesionales muchas veces tienen este problema, que en una materia que tiene mucho por desarrollar todavía, no tienen bien ubicados, salvo algunos temas específicos, jurisprudencia sobre otros temas. Entonces Juan ofrece esto, yo diría que es como un regalo que hace Juan a la comunidad en general, no solo académica y científica o profesional, sino a la comunidad en general, que presenta este famoso capítulo cuarto, que es riquísimo por el enorme trabajo que trasunta su confección, que recién se los detallaba y se lo han hablado recién Mariana y Andrea también. No podemos dejar de mencionar que Juan afirma en su obra un compromiso con los principios éticos, jurídicos y políticos que defienden la igualdad entre los seres humanos y condenan la discriminación hacia las personas con discapacidad. Juan demuestra, a raíz de este trabajo jurisprudencial, al margen, si ustedes quieren, de su tesis central, que hay una tendencia jurisprudencial hacia un mayor reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, con independencia de la fuente que los magistrados utilicen para ello. Pero también es un resultado indudable que evolucionamos hacia un mayor reconocimiento de sus derechos. También Juan nos vuelve a hablar del modelo social, diferenciándolo, o mirada social, diferenciándola de la mirada médica. Y a mí me parece muy importante la afirmación que Juan hace sobre salirse de la rotulación y la normalización como grupo de reglas que un poder dominante establece en un momento determinado para decir: vamos a fracturar la palabra nosotros en nosotros estamos adentro del círculo, y en otros, que es la otra parte de la palabra nosotros, ustedes quedan afuera del círculo en función de determinadas elementos o determinaciones que un grupo en el marco de dominio en la sociedad determinó en un momento dado. Entonces, esa normalización es discapacitante. Esa es la mirada discapacitante que construye las barreras. Y es muy importante el trabajo que hace en el capítulo respectivo Juan, trabajando estos conceptos. También habla sobre la normativa existente en la materia, así como recopila la jurisprudencia,
hace una breve recopilación de la normativa, su contenido y significado. Y Juan, retomando aquella introducción del libro anterior, nos vuelve a hablar de que en modo alguno la convención carece de valor. Nos dice que es un faro y que es un manifiesto, es un verdadero estatuto para el colectivo de las personas de discapacidad, a partir del cual nos debemos replantear hacia el futuro cómo vamos a trabajar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en función de hacer valer los derechos y las medidas de acción positiva que están consagradas, como todos ustedes saben, en la Constitución Nacional por el artículo 75, inciso 23, cómo van a operar esas medidas de acción directa en beneficio del colectivo, constituido como tal, como un colectivo que haya su fundación probablemente en este primer instrumento internacional del siglo XXI, que es la Convención. Yo quería hacer una brevísima reflexión sobre algo que muchas veces no se dice de la Convención o de cualquier convención. Una convención es un tratado internacional en un marco multilateral, donde, en este caso mundial, donde se tiene que lograr o se trata de lograr un consenso básico, teniendo en cuenta los condicionamientos políticos, culturales y económicos de todos los países que forman parte de la discusión de ese tratado internacional. Entonces, desde el aspecto político, habrá países, habrá estados que tienen un modelo de Estado de Derecho sobre la base de un gobierno democrático y otros que no, tendrán un modelo exactamente opuesto. Las culturas, cómo es mirada la discapacidad en la cultura de cada país, también tiene mucho que ver a la hora de determinar el concepto, esencia y alcance del derecho o de los medios para hacer que ese derecho sea efectivo para las personas con discapacidad en la Convención. Es un factor muy importante el cultural. Y por último, y no menor, es el factor económico, porque los que se obligan en la Convención, en esta o en cualquiera, son los estados parte. Los estados parte son los signatarios de la Convención, que luego es ratificada para el orden interno por el órgano legislativo de cada estado. Entonces, el Estado sabe cuáles son los recursos con los que cuenta y además sabe cuál es su decisión política particular sobre lo que va a hacer como política pública respecto de la discapacidad. Entonces, esto es lo que hace que por allí haya sido, en algunos artículos, hay mucha doctrina que lo explica, ha sido muy dificultosa la redacción de los artículos y esto explica el lenguaje abierto, como decía muy bien Mariana, que necesita de una interpretación posterior, porque tratando de abarcar ese consenso global, universal, a veces se ha tenido que recurrir a este lenguaje abierto que permite interpretaciones, porque lo que se buscaba en ese momento es suscribir este estatuto, este manifiesto del que nos habla Juan. Esto lo quería aclarar porque es muy difícil, ¿no?, llegar por parte de estados que a veces piensan muy distinto o que tienen economías muy distintas. Hay países desarrollados, países en desarrollo y países en vías de desarrollo. Un país en subdesarrollado puede pensar, bueno, yo adhiero a la convención, no tengo los medios económicos para implementar las políticas públicas, pero después obtendré mediante marcos de convenio de cooperación internacional los medios para poder llevar adelante una política pública en esta materia, porque tiene la decisión política de hacerlo quizás, pero no tiene los fondos. Y una nación desarrollada por allí tiene los medios económicos para implementar desde el Estado políticas públicas, para comprometer al tercer sector, al sector privado, en una sinergia de esfuerzos para plasmar los derechos en la práctica de las personas con discapacidad, pero quizás no tenga interés desde lo político. O sea, hay que hacer jugar, como en un tatetí, si ustedes quieren, yo porque mencioné a propósito 3, hay más vectores, pero digo, hay que hacer coincidir el tatetí para que finalmente siempre hay alguna reserva que algún Estado hace, algún artículo en particular, pero para lograr este consenso. Para terminar, yo quería decirle a Juan y decirles a ustedes, compartirlo con todos, que a mí el libro de Juan me deja muchas preguntas, y eso está bueno, que me deje preguntas, ¿no es cierto? Yo me pregunto si la conclusión
a la que llegamos luego de estudiar estos más de 100 fallos es que los magistrados no han basado sus sentencias primordialmente en la convención. Yo miraba esto como en un espejo desde el otro lado. ¿No será ahora que nos tengamos que preguntar si cada actor de esta temática, el tercer sector, el sector privado, los funcionarios públicos, los magistrados, tengamos que cumplir con el artículo 8, crear conciencia, concientizar, educar en el contenido de la convención para que se conozca más, se tenga más en cuenta y, repito, los magistrados, los funcionarios públicos, el tercer sector desde ya la convención la maneja como una herramienta diaria, pero también llevársela al sector privado para que la conozcan. Los otros días estuve en la Facultad de Ciencias Económicas hablando en un panel junto con otra colega de inclusión laboral en el mar para las personas con discapacidad. Y tuvimos oportunidad de charlar con sectores de recursos humanos de varias empresas a las cuales les hacíamos notar que desde la responsabilidad social empresaria esto era una deuda pendiente que ellos tenían para con el bien común de toda la sociedad. Y realmente luego de escucharnos y nos quedamos dialogando, realmente nos decían, tienen razón, vamos a tratar de implementar programas para tomar más gente con discapacidad en los puestos de trabajo. Ustedes saben que el cupo laboral en el sector privado estaba consagrado en la ley 20753, la 22431 dejó el cupo laboral solo para el sector público y ahora hay un proyecto dando vueltas en el Parlamento tironeando de los lobistas para incorporar o no ese cupo. No sé si es una herramienta eficaz o no, pero digo, lo pongo como ejemplo de que todos debemos asumir la responsabilidad de que la convención sea más conocida para que las políticas públicas, las sentencias y los legisladores, a través de sus pedidos de informes, no solo a través de las leyes, sino de toda la otra gama de funciones que tiene el Parlamento, que es muy rica, hagan diariamente una labor en pro del mayor conocimiento y aplicación de la Convención, que en definitiva es proteger de mayor medida los derechos de las personas con discapacidad. Ojalá que los derechos de las personas con discapacidad, como decían en algún papel reciente, no sean derechos de papel. Así que bueno, felicitaciones Juan, en nombre de todos. Bueno, voy a decir unas palabras. Mi idea no era hablar, yo vine acá para escuchar. En realidad, hace unos años, un editor amigo me dice, preguntándole yo, ¿a quién debía convocar para un panel, para presentar un libro? Y dice, mira, no convoques gente con la que tengas que quedar bien, ni gente formal, convoca amigos, porque finalmente uno va a estar rodeado de amigos en el panel y también aquí en esta silla, en este pequeño auditorio. La idea era hacer una presentación de amigos. No es tan sencillo esto para mí porque, como bien dijo Mariana, la verdad es que soy un poco controvertido. Quizás sea por mi carácter capricorniano, hijo único, no sé por qué, pero siempre me gusta estar peleándome con alguno. Y el libro, la verdad, estuvo hecho con el objetivo de salir a pelearme. Claro, en el medio pasan otras cosas. Por ejemplo, cuando uno empieza a plantear, es un libro que tiene dos niveles. Un nivel es el debate a la sociedad, criticando la dificultad que hay para hacer cumplir leyes que dicen que son para la igualdad, pero que no terminan de cumplirse. Entonces, coincido absolutamente con lo que decía Enrique, que tenemos muchas normas y tenemos un muy escaso grado de cumplimiento de las normas. Ese es el primer punto que a mí me provoca furia. Me pongo furioso por las mentiras que nos dicen las leyes sobre qué lindo que es nuestro país, y cuando vemos la aplicación, vemos que no sucede eso. Esa furia se traslada al otro punto, que es cuando escucho que me dicen, no, porque ahora cambió el paradigma. La palabra que no podía faltar. Ahora cambió el modelo. Claro. Después me dice, es controvertido porque no habla del nuevo paradigma.
es que el nuevo paradigma no es una construcción, si quieren después hablamos, pero forma parte del problema, forma parte de la retórica exagerada, la hipérbole discursiva, para sentirnos bien con nosotros mismos, pero que no cambia la realidad. Lo que cambia en la realidad son hechos mucho más puntuales, más concretos. Entonces, estoy muy enojado con las declamaciones en las leyes. Estoy cansado de leyes que declamen, de abogados que se forman creyendo que si no, pero lo dice el nuevo, es el nuevo paradigma. No, pero decime cómo se aplica la ley. Decime concretamente. Y ojo, yo no soy estrictamente, acá le hablo más a los abogados, no adhiero estrictamente a lo que conocemos como el realismo jurídico. El realismo jurídico sería cuando hablamos de que el derecho es lo que los jueces dicen que es. Creo que el derecho es mucho más, es un fenómeno más complejo y también es las leyes. Pero creo, como decía Carlos Santiago Nino, que la ley, y no lo decía Nino solamente, Kelsen también y muchos autores, las leyes también tienen que ser, son legítimas en la medida que se van logrando un cumplimiento y donde la sociedad empieza a cumplir con la promesa que se hizo a sí misma, ese contrato social. Si hacemos un contrato social chanta, decimos, sí, acá no hay ningún problema, las personas con discapacidad están fenómeno. Mirá la convención, mirá el Código Civil y Comercial. En todo cambió el paradigma, todo como cambió el paradigma estamos bárbaros. Entonces yo, de alguna manera, este libro fue hecho para denunciar la hipocresía que significa hablar de cambio de paradigma, hablar de cambio de modelo, y creo que también llenarnos la boca de una norma que no legisla, como es la convención. Es una declaración muy importante, un estandarte, un emblema. En algún libro me hizo el favor, Enrique, de no mencionarlo, pero yo lo voy a decir. En algún lugar digo hasta que es un tótem. Un tótem es una figura que de alguna manera constituye un emblema y algo que representa y que unifica a un grupo. Y está muy bien que haya un tótem, pero no es una ley. La ley prescribe y dice, si pasa A, el resultado es B. La convención está muy lejos de ser eso. ¿Está mal que sea así? No, está perfecto, porque la convención quizá no tiene que ser la prescripción. La convención está bien que sea el tótem, que sea lo que unifica. Está perfecto. Ahora, no me quieran decir que la convención dice cosas que no dice. Primero, no me quieran decir tampoco que hubo un cambio radical a partir de la convención, porque no es cierto. Y no me quieran decir tampoco que cambia la ley porque cambió el paradigma. Porque el cambio de paradigma, si existiera, que podríamos discutirlo, creo que no existe, es una consecuencia, no es la causa. La mirada paradigmática, para decir así, es una mirada de ponerse un cristal y decir, bueno, ahora como cambié el color de cristal con el que miro, cambia mi perspectiva. Yo digo, no es paradigma el cambio, no uso el término ni paradigma ni modelo, porque una definición no es ni un modelo ni un paradigma. La definición, cuando uno dice esto es la discapacidad, es una definición, no es un modelo ni es un paradigma. Los modelos explican fenómenos más complejos, no definiciones. Entonces me enojo con esa poca seriedad que hay en el mundo de la discapacidad. Los discapacitólogos, que no son generalmente personas que han trabajado y se han desarrollado teóricamente en sus disciplinas, pero como este es un mundo más de militancia y activismo, y está bien que así sea, veo muchos charlatanes. Por eso me parecía que era una manera, este libro, de, con cierto cuidado y con diplomacia, pero tratar de decir, miren, empecemos a estudiar los fenómenos jurídicos también, tomando dos criterios: la validez de los razonamientos y la evidencia. No los paradigmas, ni la perspectiva, ni la batalla cultural, ni el lugar donde yo me ubico, y si es amigo está bien lo que dice, y si no es amigo entonces lo saco. Les tengo que decir que esto es incómodo y me ha llevado muchos dolores de cabeza, porque en muchos lugares no me quieren porque no soy del palo, porque no hablo del cambio de paradigma, porque no hablo... Sin embargo, también tengo que decir que mucha gente con la que no tengo coincidencias,
en lo teórico quizá y en lo político, mucha gente me ha brindado y me sigue brindando su amistad. Por eso quiero ir volviendo un poco al tema del inicio. Uno puede pelearse y enojarse teóricamente, pero mantener amistades y mantener respeto personal por el otro y mantener debates, perfectamente puede hacerlo. Este es un libro que creo que ojalá sirva para eso. Eso es lo que yo intento hacer. Discutir, pero no enojarme finalmente en lo personal. Tratar de mantener la cordialidad en las relaciones, mantener la cordialidad en los grupos humanos, tratar de formar grupos humanos amplios y plurales. La gente que trabaja conmigo, yo no sé qué piensa, nunca le pregunto a nadie cuando viene que quiere ser ayudante, digo, ¿de qué partido político sos? Lo único que le pregunto es de qué cuadro es, porque si no es de River es difícil que entre. Aún así ha entrado gente que no es de River, bueno, todo. Están fallando los filtros. Pero a nadie le pregunto qué pienso, ni de qué partido es, ni qué... No me gusta que haya esa clase de diferenciación, esa clase de discriminación. Quiero que tengamos grupos donde haya pluralidad de pensamiento. Y sí respeto por la evidencia, respeto por las ideas, respeto por la pluralidad. Y también algo que está más allá también, que es el afecto. Con esto voy a terminar. Lo teórico es muy importante y uno tiene que desarrollarlo para producir cambios en la sociedad, porque somos privilegiados. El poder estudiar una carrera como abogacía y poder ejercer el derecho, en mi caso dedicado a la docencia, es un privilegio y no podemos dejar pasar las injusticias como que no pasa nada. Yo creo que es una obligación escribir, publicar, hacer artículos, dar clase. Andrea y Mariana trabajan conmigo en el práctico profesional. Aquí hay la mayoría de los que están, parece público, pero en realidad son ayudantes, alumnos que los hemos traído casi que subidos a un colectivo, es decir, amenazados de que tenían que venir, pero en realidad los quería hacer venir porque de alguna manera este libro no sirve para nada si ellos no lo aplican en su práctica. La presencia de ellos, no aquí, sino en un práctico profesional de la carrera de abogacía, donde se especializan en defender derechos de personas con discapacidad, me parece que es una obligación que nosotros tenemos. Para nosotros es una obligación porque somos docentes. Ahora, ellos no tenían ninguna obligación y vinieron al curso sobre discapacidad y defienden todos los días derechos de personas con discapacidad de forma gratuita. Gente que no puede pagar un abogado, ellos los defienden. Ellos, no yo, son ellos los que ejercen y llevan adelante las causas. Con la coordinación de 3 docentes muy importantes que están aquí, que son Mariana, Andrea y Viviana, que está ahí afuera. Son las 3 abogadas que coordinan ese grupo, pero hay un par de abogados más también. No los veo, pero por eso no los voy a nombrar. Después si vienen los nombro. Pero les quiero decir que no sirve de nada que estudiemos toda la teoría si esto después no lo aplicamos en la práctica. Por eso, para generar este grupo, hizo falta mucho afecto, y acá es donde yo soy el menos importante de todo esto. ¿Vieron cuando los técnicos dicen la figura es el equipo? En este libro y en esta cátedra y en el posgrado de discapacidad y en el posgrado, que ahora este posgrado de discapacidad se está dando no solamente en Buenos Aires, en Neuquén, en Santa Fe, donde va a ir Andrea, en San Juan, donde va a ir Enrique. ¿Vos a dónde vas? A San Juan también. O sea, en todo el país estamos tratando de difundir esta perspectiva de la discapacidad y esta necesidad de que la sociedad argentina produzca igualdad. Pero no va a producir igualdad y amor si nosotros como grupo no podemos producir igualdad y amor al interior del grupo. Por eso, esta reunión no era una reunión para enojarse, ni para discutir, ni para defender una idea, ni decir que era el paradigma o que es el modelo. Eso, si leen el libro, lo van a ver. Sino era una reunión para encontrarnos como amigos, como gente que nos queremos y trabajamos juntos, con algunos de ustedes hace muchos años. Aquí, no solamente Enrique Suárez, a Enrique Suárez lo debo conocer desde hace 20 años. Yo creo que no habías nacido vos, Delfina, cuando lo conocí a tu papá. Y él ya venía trabajando desde hace mucho tiempo en la facultad como docente y es un muy querido amigo.
Y desde hace muchos años veníamos diciendo vamos a trabajar juntos, y para mí que hoy en día él esté como docente de grado y de posgrado en las materias realmente es un honor. Andrea Pasodomo también la conozco hace muchos años, es una de las mejores abogadas de la Argentina en cuanto a materia de discapacidad, y desarrolla su tarea, es una experta en derecho previsional, y realmente cuando ella me dijo que quería incorporarse como ayudante, como docente del práctico profesional, pero saltaba por el aire, yo decía, pero gracias a Dios que tenemos personas que quieren venir a trabajar gratis para defender derechos de personas con discapacidad. Algo parecido me pasó también cuando me lo dijo Mariana Lofeudo, que también es una de las mejores abogadas en materia de discapacidad que hay, y que ejerce y litiga y se dedica a eso en su práctica profesional, y que realmente también tenía una trayectoria en la facultad. Y lo mismo digo de Viviana, que está ahí afuera, Viviana Damiani, que es docente del práctico, pero también es docente de Derecho de Familia. Y cuando le dije a ella y a Natalia, dije, mira, voy a concursar para una cátedra porque quiero que la facultad tenga un práctico en discapacidad, tienen que venir, y vinieron. Les pedí, vinieron y me acompañaron. Y realmente lo mismo, allá está Roberto Villayán, también un querido amigo con el que trabajamos, Nicolás Del Hoyo, Horacio Izarrualde, que me acompaña en Derecho de Familia, pero también en Didáctica Especial del Derecho, Norberto Rodríguez, Agustín Cerón. No los quiero nombrar a todos, pero realmente podría nombrarlos a todos, porque este es un emprendimiento de amistad que no significa que tenemos que pensar igual. Por eso quiero que lean el libro y se enojen y peleemos y discutamos, pero en el marco de un afecto y de algo que nos tiene que unir, que es la indignación ante la desigualdad, la indignación ante la injusticia. El día en que no nos indignemos por la injusticia, no nos vamos a merecer ser llamados abogados. Por eso, si ese libro, si este librito blanco sirve un poquito para despertar la indignación de vida, el amor debido y el estudio, la disciplina intelectual necesaria, creo que el trabajo está cumplido. Yo les quiero agradecer por venir acá, para mí es realmente maravilloso encontrarlos, tenerlos y de alguna manera abrazarlos en este encuentro. Muchas gracias al panel y muchas gracias a todos ustedes. Seguimos en contacto. Gracias.